libro de Crónicas 29:14. Primero de Crónicas 29:14 dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Hemos hablado al respecto ya 2 semanas de un Dios generoso, que Él ha engendrado de algún modo hijos generosos. Y sin lugar a dudas, el tema del dinero es importante, ¿no? El tema del dar para tener finanzas sanas. Es interesante saber que la Biblia tiene 2200 versos que hablan de dinero y posesiones. Esto es el doble de referencias que tiene sobre la fe y la oración. Y esto a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Que la Biblia en general hable más de posesiones y dinero que de la fe y de la oración. 16 de las 38 parábolas tienen que ver con el tema de posesiones y el manejo de la finanza. Es importante, y ellos lo manipulan. Porque en verdad la Biblia habla mucho respecto al dinero y la administración de las finanzas, pero ciertamente la razón por la que Dios habla tanto no es porque el dinero es importante en sí mismo, sino porque el dinero es el agente que puede apartar incluso a un creyente del mismísimo evangelio. Yo quiero ver 2 razones fundamentales por qué este énfasis sobre la administración correcta en la Biblia. Primero, la Biblia hace un énfasis claro respecto a las finanzas porque debemos nosotros de analizar cuál es el profundo efecto que tiene la administración o las finanzas en sí mismo en mi corazón. Esto quiere decir, el profundo efecto que tiene el dinero en mi vida, en cómo yo actúo, cómo el dinero tiene una incidencia casi en toda mi vida, y por esta razón el dinero se asocia a muchos pecados y peligros de la vida espiritual. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 25. El Evangelio de Marcos 10, 25. Fíjese cómo Jesús habla respecto a quién tiene finanzas y el reino, a quién tiene muchos dineros y el reino. Dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Qué curioso, ¿no? Bueno, perdón, en nuestra comprensión occidental consideramos las agujas estos elementos metálicos, ¿no? Y es imposible que entre un camello por ahí. Pero en Oriente o en el Oriente bíblico, las ciudades eran amuralladas por completo. Y estas ciudades tenían 2 portones muy grandes que podían entrar los comerciantes con sus mercancías y sus animales que traían las mercancías hacia las ciudades. Pero había una puerta mucho más pequeña que solo permitía el acceso peatonal, o esto quiere decir a personas, que era aproximadamente, se cree, de 1,70 m de alto, no más alto que eso, y no muy ancho. Entonces, cuando se cerraba la ciudad al comercio, se cerraban los portones y solo se dejaba esta pequeña puerta, a la que se le llamaba ojo de aguja. Entonces lo que está diciendo Jesús, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Esto quiere decir que lo forcemos a entrar, lo empujemos, lo apretemos y lo hagamos pasar, a que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que los ricos no entran al cielo. Lo que está diciendo Jesús es que la riqueza hace difícil que alguien considere a Dios necesario. Porque el dinero provoca en el corazón del hombre que se considere independiente de Dios. El dinero provoca que el hombre se sienta autosuficiente. Genera un síntoma de autoconfianza y no de dependencia de Dios. Por eso lo primero, y el por qué este sobreénfasis de las finanzas y de la administración de ellas en la Biblia, es porque debemos entender todos nosotros el profundo efecto que tiene el dinero sobre mi corazón. Y segundo, por lo mucho que dice de mí. La forma en como yo me manejo financieramente muestra mi carácter y mi dependencia
o independencia de Dios. Por ejemplo, el orgullo se manifiesta a través del dinero. A veces la gente gasta para aparentar, para fingir ser quien no es. Eso es aparentar. A la larga, eso es pecar porque es orgullo. Hay otra manera en cómo la gente manifiesta su carácter a través de sus finanzas, que es que la gente gasta a veces por impulso. Hay personas que no necesitan gastar, pero lo hacen por falta de dominio propio, comprando lo que no necesitan. Incluso cuando no tienen para comprarlo, lo compran igual. Eso muestra un carácter indisciplinado y fuera de control. Hay personas a quienes el dinero les produce deseo, y obtener dinero se convierte en la meta de la vida, y esto la Biblia lo llama avaricia. Jesús nos dice entonces que nos cuidemos de toda forma de avaricia, porque tú dejas de ver el dinero como un instrumento y lo ves al final como el fin de tu vida o el porqué de tu vida. Y la finalidad del vivir se vuelve obtener bienes. En estos resumidos ejemplos, yo les quiero mostrar cómo el dinero puede manifestar orgullo, falta de dominio propio, envidia, materialismo, avaricia. A la larga, el dinero habla del corazón. Entonces, por el profundo efecto que tiene en mí y lo mucho que dice de mí, es porque la Biblia habla tanto de dinero. Porque nos atrapa el dinero con mucha facilidad, nos seduce con mucha facilidad. Y si no nos ponemos atentos a esto, no nos cuidamos, nos podemos, dice la Biblia, incluso apartar de la fe. Primera de Timoteo 6:10. Búsquelo. Dice primera carta a Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Nueva Traducción Viviente dice: muchas personas en su intenso deseo de tener dinero se han desviado de la fe verdadera y se han hecho muchas heridas y han tenido mucho dolor. Qué triste es ver que producto de la persecución material muchos se apartan de la fe, se desvían. Yo les quiero mostrar con dos ejemplos muy simples cómo la palabra y el nacer de nuevo afecta las finanzas del hombre. Muchas personas creen que las finanzas están exentas de la obra de Dios. Y vamos a ver con ejemplos bíblicos cómo las finanzas tienen relación, cómo manejamos el dinero tiene relación con mi vida espiritual. Vamos al primer hecho, en Lucas 19:1. Vamos a ver la primera referencia al respecto. Lucas 19:1. Dice Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Fíjense, este hombre no era publicano tan solo, él era jefe de los publicanos. Nosotros ya sabemos que los publicanos eran odiados por el sistema judío, porque los publicanos eran personas, incluso judíos, que compraban, por decirlo así, el derecho a cobrar impuestos a los judíos. Y este derecho de impuesto, ellos tenían que pagar un porcentaje de lo que cobraban. Ellos tenían tarifas fijas, pero lo que hacían los publicanos era usurpar. Por ejemplo, ellos tenían que cobrar 10 denarios, ellos cobraban 100 denarios. Y como no había nadie que pudiera establecer cierto grado de justicia, ellos cobraban, y si tú no tenías dinero para pagar los impuestos, te quitaban lo que tenías. Entonces, estos hombres no eran ricos tan solo en lo que ellos pedían, sino que también en bienes. Reducían todo a dinero. Pero fíjate, este hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos. Él les cobraba a los publicanos. Él tenía no tan solo la concesión de un lugar, sino de una zona completa. Y él establecía el pago de impuestos en esa zona. Jefe de publicanos, dice, y rico. ¿Entendemos de dónde viene su riqueza?
¿De dónde viene la riqueza de Zaqueo? ¿Hasta cuál es el nombre? Zaqueo. Muy de moda, ¿no? El nombre de hoy. Zaqueo. Qué curioso, ¿eh? Saqueo, saqueadores, ladrones. Dice, él procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, o sea, se adelantó a la multitud, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La gente cree que Jesús dormía en la calle, donde se le hacían de noche. Ahí los discípulos, ya aquí en la veredita, en la vereda. Qué error, ¿eh? Menospreciamos el ministerio de Jesús, como que Jesús no se apegaba a la ley. No, Jesús se quedaba en lugares establecidos. Él seguía la ley. No nos olvidemos que era ilegal dormir en la calle. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Mira, hoy día no tenemos para hotel, por eso es necesario que pose en tu casa. Y este necesario, sin lugar a dudas, implica la salvación para ese hombre. No es tan solo que Jesús necesitaba un lugar donde dormir, sino que Jesús sabía el resultado de estar allí con ellos. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Esto quiere decir, anda a arreglar tu casa, porque vamos para allá. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo se imaginan? Gozoso, gozoso. Imagínate, él solo quería ver a Jesús, pero ahora él iba a recibir a Jesús en su casa. Por eso dice que no dice que estaba contento, dice que estaba gozoso, algo que él no podía controlar en su ser. Un gozo en su interior que él no podía controlar. Al ver esto, que estaba Jesús en la casa de Zaqueo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ante los ojos de la gente, ¿era un hombre pecador? Sí. ¿Y Zaqueo era pecador? Claro. Saqueador, usurpaba, jefe de los publicanos, imagínense. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, fíjense, no nos muestra aquí el texto todo lo que pasó entre que Jesús llegó y la declaración de Zaqueo, pero sin lugar a dudas podemos ver una cosa. Lo que ocurre sin duda no es un acto emocional, es un acto completamente racional. Podríamos nosotros deducir por la respuesta de Zaqueo que en ese trayecto entre que Jesús llegó a la casa de Zaqueo y la declaración de Zaqueo, Zaqueo sin dudas nació de nuevo. Se dio cuenta de su situación, de su posición, de lo que había hecho y que él debía de hacer un cambio. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mira, ¿quién que solo se ha movido por su emoción hace eso? La mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Eso no lo hace un acto emocional. Un acto emocional incluso lleva a racionalidad, a medias, porque el acto emocional me hace dar lo que puedo dar, pero sí voy a analizar lo que estoy haciendo. En cambio, el acto racional, yo hago el cálculo, analizo todo y decido hacerlo. Y después no me arrepiento porque es completamente racional. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No le dice Jesús, le dice Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, reconociendo la deidad de Jesús. Y ahora dividiendo toda su fortuna en dos, una para él y la otra ¿para quién? Para los pobres. O sea, Señor, mi fortuna la divido en dos, la mitad para mí y la otra mitad para los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo dice? Cuadruplicado. Fíjate, divide su herencia en dos, la mitad de él, la mitad para los pobres. Y ahora de la parte de él, aquí estoy, lo más lógico, ¿no? De la parte de él, ¿qué dice? De lo que a mí me queda, Señor, ahora hago el análisis de lo que yo fallé. Y a todo aquel a quien yo defraudé, voy a ir con él. Le voy a preguntar en cuánto y se lo voy a cuadruplicar. Fíjate la reacción de Jesús.
Jesús le dijo, emocional, pacta conmigo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿A Jesús le llamó la atención el dinero? ¿La cantidad de dinero? ¿Que dijo cuadruplicado? O sea, ¿Él es salvo por las obras? Pregunta, ¿somos salvos por obras? No. ¿Por qué entonces Jesús declara la salvación ha venido a esta casa? ¿Quién es la salvación de Dios? Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Cuál era el propósito de Jesús ahí? ¿Dormir? ¿Comer? ¿Posar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que todo el mundo se arrepienta. ¿Qué pasó entonces con este hombre? Jesús dice, yo vine a esta casa con un solo propósito: salvar lo que se había perdido. ¿Y qué está haciendo ahora o mostrando este hombre, Zaqueo? Que él no tan solo reconocía a Jesús como Dios, sino que estaba haciendo actos, obras, frutos de arrepentimiento. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Atención, ninguna decisión que tomó Zaqueo involucró a Jesús. ¿Sí notaron eso? La mitad de lo que tengo se los doy ¿a quién? A los pobres. Y de lo que me queda, a todo el que defraudé le doy cuadruplicado. Yo imagino a Judas, ¿no? Sí. ¿Y nosotros? Aquí vinimos entonces. Jesús, ¿qué es lo que anhelaba en este hombre? Que se salvara. ¿Cuál fue el fruto de salvación de este hombre? Despojarse de su Dios. ¿Cuál era su Dios? ¿Y qué hizo cuando conoció a Jesús? Sacó a su Dios del corazón. ¿Y a quién puso en su corazón? A Jesús. ¿Se quedó sin nada? No. Se quedó con la mitad de lo que tenía, y luego de repartir le hubiera quedado mucho, sin duda. Pero él dejó de ver el dinero como su Dios. Es por eso que lo que más me llama la atención de este texto es que Zaqueo se arrepintió de sus pecados al saber que el Mesías estaba en su casa. Reconoció su necesidad de ser redimido, y la acción inmediata de Zaqueo al nacer de nuevo es tratar el dinero de una forma distinta. Ve el dinero desde otra perspectiva. Él robaba, usurpaba sin piedad para acumular, ostentar y gastar. Ahora él nace de nuevo y quiere sustituir y cambia a este Dios que tenía el dinero por Cristo en su corazón. Pero no tan solo hizo ese cambio, sino que restituye el daño que hizo. A toda la gente a quien le causó daño, él comenzó a restituir. Esto significa, comenzó a responder por sus pecados pasados con el dinero. Un cambio de corazón provoca que él vea el dinero de una manera distinta, porque sin lugar a dudas no fue un acto emocional, es una respuesta a un nuevo nacimiento. El manejo del dinero es una evidencia de lo que pasa en mi corazón. Veamos lo contrario ahora, Marcos 10, 17. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice, al salir de él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, el joven rico le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado, lo he vivido desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le tuvo compasión, eso quiere decir, y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven
sígueme tomando tu cruz. Fíjense, este hombre corriendo va a donde Jesús, la misma actitud que Zaqueo. Zaqueo se dio cuenta que no podía pasar porque era chaparrito, ¿y qué hizo? Se subió a un árbol. Este no, se dio cuenta que él podía postrarse a los pies de Jesús y hace una tremenda declaración: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, para nacer de nuevo? Y Jesús le dijo tres cosas: ve y vende todo lo que tienes. Segundo acto, dáselo a los pobres. Y tercero, sígueme. Con estos tres mandatos, este hombre hubiera sido completo. Jesús sabía que él había cumplido los otros mandatos, pero este hombre tenía lleno su corazón de avaricia, amor al dinero, a las riquezas. Por eso el Dios de este joven era el dinero. Lo que Jesús le quiere decir es: toma tu ídolo, despójate de toda esa idolatría y cambia a ese ídolo por mí y sígueme. 22. Pero él, afligido por esta palabra, ¿cómo se fue? Triste, porque tenía muchas posesiones. Wow. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? A este joven le pasó lo que a mucha gente le pasa, que si seguir a Cristo implica una pérdida de alguna manera, prefieren abandonar el camino y prefieren perderse. Aquí vemos lo contrario a Zaqueo. Este joven no quiso dejar su ídolo, quiso mantener su ídolo en el corazón, prefirió dejar a Jesús. Zaqueo tuvo una acción de nuevo nacimiento, en cambio este hombre prefirió irse con su ídolo. Si nosotros analizamos la Biblia desde la perspectiva de la administración y cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar el dinero, hay un texto que a mí me llamó mucho la atención. Lucas capítulo 3 versículo 7. Aquí está hablando de Juan el Bautista y sabemos que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Todos conocemos de manera a lo mejor muy simple que Juan el Bautista era un hombre que vivía en el desierto, que comía langostas y miel, que se vestía con pieles de camello, que estaba aislado en el desierto. No era de esos hombres apetecibles para estar con él, porque reprendía al mundo y le hablaba fuerte. Era increíblemente duro en sus palabras. Pero dice la palabra que nacido de mujer no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Dice Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Fíjate, la gente se acercaba a él para que él los bautizara. Y mira la frase de Juan: oh generación de víboras. ¿Cómo la ven predicando aquí un día Juan el Bautista? Wow. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo a ustedes que están exentos del juicio? Como nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad está encerrada en su sistema y no se olvidan que se morirán todos. ¿Cuántos han muerto en estas manifestaciones? Yo veía en la mañana, y lo que está pasando en Bolivia es aún peor que acá. Llevan más de 30 muertos en Bolivia, y solo muertos por enfrentamiento. Es impresionante, impresionante. Pero nuestra sociedad está encerrada en un bienestar económico. Fíjate, su Dios, piensan que el dinero lo cambia todo. Pero yo hacía un análisis simple. Ok, suban el sueldo al doble, ¿verdad? Los que ganan 500 desde el lunes ganan 1,000,000. ¿Cómo se sentirían? ¿Verdad? Aleluya, habla Señor, que Dios use el pastor, que sea profeta. Pero mira, el lunes te suben el arriendo al doble, el pan al doble, la carne al doble, la luz al doble, todo al doble. ¿Cuánto terminas ganando? Qué fácil, ¿verdad? Hermano, estamos capos para las matemáticas. Lo mismo. Por eso nosotros los cristianos, ¿de quién dependemos? Mira, suena fácil decirlo, pero hay algo que debemos de aprender a vivir. Dependemos de Dios. No es lo que el sistema diga, no es lo que la sociedad promulgue, es lo que el Señor tiene para nosotros. Él está en control. Tú ten paz.
De Él dependemos. Si nosotros vivimos su palabra y nos aferramos a ella, de Él dependemos. Y como estamos, es el trato de Él para que nos aferremos a Él. Fíjate, no para que nos alejemos de Él, para que nos aferremos a Él. ¡Oh, generación de víboras! Lo digo con ese énfasis porque tiene dos exclamaciones. ¿Qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, muestren con sus obras su arrepentimiento. ¿Se arrepintieron? ¿Nacieron de nuevo? Muéstrenlo. No, yo oro, pastor. Cuando duermo nomás no oro. Todo el día oro. Oro y hablo en lenguas. Todo el día oro. Muéstralo con tus obras. ¿Para qué lo dices? Muéstralo. Muéstralo. Eso dice Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan advirtió contra la confianza en los méritos de Abraham, porque eso pensaban los judíos, que eso era suficiente para ser salvos. En general se enseñaba en el tiempo de los judíos que los méritos de Abraham eran suficientes para la salvación de cualquier judío. O sea, nadie tenía que hacer nada. Nuestro padre Abraham ya lo hizo. Y esos méritos me dan salvación a mí. Por eso, ellos consideraban que era imposible que cualquier descendiente de Abraham, de Isaac o de Jacob se fuera al infierno. Por eso era siempre su énfasis, nuestro padre Abraham. Juan ahora les dice: ningún judío es salvo por los méritos de Abraham. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Necesitan arrepentimiento. Mira, es como que tú vayas a una iglesia donde la salvación se ha predicado siempre por obras y toda la gente hace meritocracia, ¿no? Si se visten bien, van al cielo. Si van al punto, van al cielo. Si van al culto, van al cielo. Entonces creen que eso les da méritos para ser salvos. Y tú llegas a una de esas iglesias y les dice: la salvación no es por obras, es por gracia y por fe. Te apedrean. Porque esta gente nunca ha dado fruto. Siempre ha hecho obras. Viven como quieren, hacen lo que quieren, hablan como quieren, actúan como quieren, pero hacen obras. Y las obras, ¿en qué se distinguen del fruto? En que el fruto es el producto de la obra del Espíritu Santo en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En cambio, las obras son cualquier acción que a mí me hagan sentir cristiano o creyente, incluso salvo. Por eso Juan les dice: ninguno por los méritos de Abraham es salvo. Cada quien de manera individual necesita arrepentimiento. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Esta gente vino y recibe un mensaje muy duro. Y el versículo 10 muestra la condición del corazón de ellos. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos si por Abraham no soy salvo? Y yo quiero arrepentirme, quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva persona. ¿Qué tengo que hacer? Imagínense, los que venían para ser bautizados venían queriendo arrepentirse, necesitaban comprender cómo mostrar su arrepentimiento. Y le decían: ok, tú nos estás diciendo que somos pecadores, que viene el juicio y que necesitamos arrepentirnos. Queremos hacerlo y queremos ser bautizados para mostrar que anhelamos la salvación de Dios. Juan les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, muestren con su vida, con sus acciones, decisiones, conductas, que en verdad se han arrepentido. ¿Cómo? Dicen ellos. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, Juan. Si saben que es Juan el Bautista el que está hablando, ponga atención. 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Wow. ¿Cómo muestro mi arrepentimiento, que nací de nuevo? Siendo generoso. Pastor, hablamos 2 semanas de la generosidad de Dios y que Dios anhela
hijos generosos, que nos parezcamos a Él en su carácter. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Exactamente eso. Sean generosos. ¿Cómo muestran primariamente que han nacido de nuevo? Tú tienes de sobra, dale al que no tiene. Tienes 2 túnicas, da una al que no tiene nada. Y el que tiene que comer, dice, haga lo mismo. 12, ponga atención. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, trabajadores de saqueo a lo mejor, y le dijeron: maestro, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Toda la gente nos mira mal, nos odian, pero nosotros también queremos ser salvos. También queremos mostrar que nos hemos arrepentido. 13, Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Tus conductas respecto a tu labor, que sea lo justo. 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: qué increíble es esto, ¿no? La diversidad de gente que venía con Juan. ¿Y nosotros qué haremos? El que tiene 2 túnicas, ya le dijiste, el rico. El publicano, pues ya le dijiste. ¿Y nosotros, soldados? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, esto quiere decir acusar falsamente, y contentaos con vuestro, ¿qué dice? ¿Cuántos soldados hay aquí? Juan el Bautista está predicando arrepentimiento, preparando el camino al Mesías, preparando los corazones, limpiando el camino, y la gente se siente impactada con su mensaje. No eran movidos a huir: oh, generación de víboras, y ellos se acercaban. Se acercaban. Eran tan impactados con su mensaje y movidos al arrepentimiento, que Juan les da un mensaje que tiene el centro en lo que está relacionado con las posesiones. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hablando de generosidad, sean generosos. Les está diciendo: arrepiéntanse de la manera egoísta y egocéntrica en cómo las personas viven. Sean generosos, compartan lo que tienen. Quien ha nacido de nuevo entiende que tiene un Dios generoso y se vuelve Él en sí mismo como generoso. Generoso. Vienen los publicanos, querían ser bautizados porque había un arrepentimiento genuino. ¿Qué haremos? No exijáis más de lo que os está ordenado. A los recaudadores les dice que no exigieran más de lo que debían, de lo que estaba establecido, que no robaran, que obtuvieran sus ingresos honestamente. Les dice que se arrepientan de la manera poco íntegra de cómo se conducían financieramente. Y los soldados vienen: ¿y nosotros qué? No hagáis extorsión a nadie, no acusen falsamente a nadie, estén contentos con lo que ganan, no obtengan ganancias extorsionando, no obtengan más ganancias acusando falsamente, sino que vivan contentos con lo que tienen. ¡Wow! El mensaje de Juan el Bautista enfocado y basado en la vida financiera de los hombres. Qué materialista Juan, ¿no? Qué materialista. A lo mejor quería ofrendas, porque así la gente piensa cuando uno habla de finanzas. No, es que la iglesia está mal, por eso el pastor tuvo que hablar de finanzas. No, hermanos, es un tema más de la vida cristiana. Es un tema más y es necesario en la iglesia. Tenemos que crecer y aprender. Fíjate lo que hace Juan. A los que vienen recién en arrepentimiento les habla respecto a su situación financiera. Juan el Bautista dice: ustedes tienen ídolos, y si quieren servir al Señor tienen que dejar sus ídolos. El que es egoísta, ¿cómo muestra que Cristo ha hecho una obra en él? Siendo como generoso. Aquí en Chile les dicen manitos de guagua, ¿verdad? Allá en México les dicen codos. El que es egoísta, ¿cómo muestra la obra de Dios en su ser? Siendo generoso. Siendo generoso. Por eso Juan el Bautista les dice que quien en verdad se ha arrepentido mostrará con su vida que ha nacido de nuevo. Y enfoca en ser generosos con lo que tienen, siendo honestos en la conducción y adquisición de sus ingresos, y estando contento con su salario. ¿Cuántos están contentos con su salario? No me digan.
¿Tú crees que es lo que Dios tiene para ti, tu salario? ¿O crees que necesitas más o que mereces más? Qué curioso, ¿no? A la larga, entender que la forma en cómo me conduzco financieramente muestra lo que hay en mi corazón. Si hay un nuevo nacimiento o no, qué increíble. A mí se me hizo increíble ver estos textos, a cómo enfocó esto Juan el Bautista. Hebreos 13:5, búsquelo por favor. El escritor de Hebreos da una declaración similar, que el carácter del cristiano muestre a Cristo a través de sus conductas financieras. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres. Esta palabra costumbres en el original significa carácter. Sea vuestro carácter sin avaricia. Contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Mira, contentos con lo que tienen, ¿cuándo dice? Ahora. Ahora. Ayer me pasó a mí una lección. Nosotros con mi esposa vamos a la feria una vez cada 2 años más o menos, para que más o menos me entiendan. O sea, cuando vamos a la feria es verdaderamente un milagro. Y ayer a Fabi se le ocurrió cortarse el cabello, teníamos que hacer cosas, ya vamos. Y mientras estábamos ahí, mi esposa me dice: vamos a ver una fruta, vamos. Fuimos a la feria. Y allá la feria en Curacaví es chiquita. Bueno, las ferias acá en Santiago son enormes, ¿no? Parecen mercados persas. Allá es chiquita. Entonces íbamos y había poquita fruta y compramos poquita fruta. Y voy a donde el peluquero. Y nosotros tranquilos, o sea, tranquilos, sin queja, compramos, contentos. Ahí hay una iglesia que vende completos, hay una iglesia. Así que ahí estábamos, fuimos con los hermanos ahí a colaborar. Y compramos ahí poquitas cosas. Ya nos vamos a la peluquería a buscar al Fabi. Y el peluquero es colombiano. Acá, hermano, ¿cómo está? Y usted sabe, ¿no? Me dice: ¿y dónde andaba, hermano? Yo le digo: no, en la feria. ¿Y cómo estaba la feria? Bien, le digo, nada más que había poquito. Pero me dice: pero hermano, alégrese, conténtese, dice, aunque sea poquito. Yo no me quejé, yo no estaba: no, la feria mala, no, las frutas podridas, la cuestión. No, dije: no, había poquito. Dice: pero alégrese con lo poquito. Y ahí estaba el garrotazo, ¿no? Ya saben. Pues así es Dios. Debemos entender que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, hoy. Tus problemas, adversidades, enfermedad, luchas, tu estabilidad, tu trabajo, tienes que estar contento. Algunos se quejan de que tienen trabajo, imagínense, y otros se quejan de que no. Por eso la Biblia nos llama al contentamiento. Por eso dice el texto: sean vuestras costumbres, vuestro carácter, sin avaricia. Quita la avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, el carácter nuestro debe estar libre de avaricia. Y esto es lo que se requiere para estar contentos. Primero dice: libre de avaricia para estar contentos. La palabra avaricia en el griego es pleonexian, que quiere decir el deseo de tener más. Si tú quitas el deseo de tener más, podrás estar contento con lo que tienes ahora. Siempre nos pasa, ¿no? Tenemos nuestra casa y la encontramos linda y todo, hasta que conocemos la casa de otro, que es más grande. Y la encontramos más grande, más linda, más amplia. Y ya empezamos ahí a quejarnos en nuestro corazón. La palabra avaricia habla de un deseo egoísta, de desear más de algo, como el dinero, acumular más, lo más nuevo, lo aparentemente más bonito, vivir con esa ansiedad de querer tener más. La Biblia dice: muere a eso, muere a la avaricia, muere a ese deseo de querer tener más. Hoy vivimos en una sociedad de jóvenes insatisfechos. Porque la tecnología ha generado que los jóvenes dependan
de la tecnología para sobrevivir. Tú le compraste un teléfono en la Navidad, hoy está obsoleto. Está obsoleto. Porque también el sistema tecnológico se ha encargado de que las aplicaciones nuevas y el uso nuevo del teléfono vaya quedando obsoleto para que tú compres lo nuevo. Entonces se ha generado una dependencia, un deseo egoísta de querer más. ¿Sabes cómo se llama eso? Avaricia. Quita la avaricia del corazón de tus hijos. ¿Por qué hay niños hoy de 3, 4 años que demandan tecnología a los padres? Porque nosotros como padres nos hemos equivocado en generar la necesidad en ellos de la avaricia, el deseo de tener todo lo que ellos quieran. Nosotros somos una sociedad que ha cometido un error, el querer darle todo a los hijos porque no nos dieron todo a nosotros. Y ese es un gran error. Porque nuestros hijos han crecido teniéndolo todo. ¿Qué has generado en el corazón de tu hijo? Mira, si tú no le das lo que quieres, se enoja contigo. Hasta está dispuesto a maldecirte, a maltratarte, y algunos hasta golpean a sus papás. Hay unos videos muy chuscos, pero son muy reales, de los padres que le han dado el regalo soñado a su hijo y viene, abre la caja así, es un Play 4. Y ahí está el niño llorando, papá, y va abriendo el Play 4 y adentro es una madera. Es un palo, un vil palo. Y todos los adultos muertos de risa, guajaja, cayó, ¿no? En la broma. Pero los hijos actúan con violencia, con vehemencia, sin control. El deseo de tener más es lo que Satanás ha puesto en el corazón de esta generación. Y esto está comenzando, aunque ustedes no lo crean. La generación en la que vivimos y las que vienen, la avaricia es parte fundamental del carácter del hombre, el deseo de querer tener más. Y yo me hacía una pregunta: ¿podemos ver esta necesidad o la avaricia dentro de nuestra sociedad cristiana actual? Claro que sí. El querer tener algo más nuevo, un auto, un lugar donde vivir, un celular, otra ropa, otro colegio para los niños, genera en mí no estar contento con lo que tengo, sino siempre tener el deseo de querer tener más. Ahora, hay un grado de deseo de mejorar que sin duda es legítimo. Pero hay un punto donde esto se convierte en avaricia. ¿Sabes cuándo se convierte en avaricia? Cuando dejas de estar contento con lo que tienes. Yo deseo que mi hijo esté en una mejor universidad, claro. Y deseo que mis hijos tengan una mejor educación, claro. Pero cuando eso en mí provoca que yo ya no esté contento con lo que tengo, se transforma en avaricia. A mí me gustaría que mi hijo estuviera en otra universidad, pero estoy contento donde está. Estoy contento. Para mí es un milagro. Y si pudiera estar en otra, qué bueno, pero estoy contento. Contento con lo que tengo. Donde vivo estoy contento. Aunque hay conejos en la noche y me asustan, pero estoy contento. Estoy contento. Con mi perro desobediente estoy contento. Contento. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay un grado, un deseo legítimo de querer mejorar, de anhelar algo más, un lugar más grande, más amplio, otro vehículo porque el mío ya está medio mal y así, etcétera. Pero cuando eso te quita la felicidad, el deseo de saber que estás contento con lo que tienes, pasa a ser avaricia. Es por eso que desear mejorar una condición es legítimo, pero si esto se combina con un descontento, te lleva a la avaricia, porque el anhelo se centra en lo que quieres y anulas por completo lo que tienes. Esa es la avaricia. Anhelas lo que quieres y menosprecias lo que tienes. Mira, lo que tienes hoy, el cacharrito que apenas te lleva, la casita ahí que apenas te lo dio el Señor. ¿Sí sabías eso? ¿Te la dio el Señor? ¿Te la dio el Señor? La ropa que tienes, los zapatitos ahí medio chancleteros ya gastados, te los dio el Señor. ¿No estás contento? ¿Estás contento? Contento con lo que tienes. Por eso dice Colosenses 3:5, búsquelo.
Dice, haced morir. Hagan morir ustedes. No dice el Señor lo va a hacer, dice ustedes. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y fíjate la lista que da: fornicación, o esto quiere decir inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia dice que es idolatría. Por eso el texto explica que la avaricia es idolatría. El corazón lleno de avaricia anula la palabra de Dios. El carácter y la vida se centra en obtener bienes, juntar posesiones y acumular. Me vuelvo dependiente de lo que tengo, no de Dios. Mi tiempo y mi vida, mis fuerzas se gastan en obtener, lo que muestra que mi Dios es el dinero. El Dios al que sirvo por completo, el mismo Dios que gobernaba al joven rico, que se fue triste cuando Jesús le dijo: saca tu Dios, vende tu Dios y dáselo a los pobres y sígueme. Lucas 12:15. Jesús les da un ejemplo de un hombre rico que tenía un campo fértil, dice la Biblia, que producía buenas cosechas. Lucas 12:15. Y Jesús les da un consejo y les dice: mirad, pongan atención y guardaos, tengan cuidado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús les dice que aun cuando alguien tenga mucha abundancia en su vida, le vaya muy bien, no consiste la vida que tiene en sus bienes. Ahí no está la vida. Eso no es lo más importante de la vida. Pregúntale a tus hijos: ¿qué quieren de ti? ¿Tu dinero o tu persona o tu tiempo? A lo mejor si ya no les diste tiempo, quieren tu dinero, porque ya saben que no estás para ellos. Les voy a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente para que me sigan. Versículo 16. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo él: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó el hombre: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré el lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Jesús habla de un hombre que trabajaba toda su vida para lograr un patrimonio bastante voluminoso, para tener tranquilidad futura. No, yo, pastor, ahora voy a trabajar, para cuando sea viejito sirva al Señor tranquilo. ¿Y lo logró? Dice que él se dice: ya llegué, lo logré. Y él se hace una declaración: alma mía, descansa, porque tienes bienes para descansar ahora muchos años. Él se dice a sí mismo: lo logré, lo hice, logré mi objetivo. Pero Dios le dice: necio, ahora tienes bienes, pero no te queda vida. Hoy vienen por tu alma. Jesús, hablando de la obsesión con lo material, dentro de la iglesia incluso se asocia de algún modo con la bendición de Dios. Y mucha gente considera que la prosperidad material viene de la mano con la bendición de Dios. Hermanos, no nos equivoquemos. La mayor bendición que podemos tener los cristianos es que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. Lo repito, la mayor bendición que podemos tener los cristianos es que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. Y si el proceso de formación de ese carácter implica que Dios retenga lo material para mí, porque va a formar el carácter de Cristo en mí, Él lo va a retener. Porque lo más importante no es darte lo que tú quieras, sino quién tú eres. Para Dios lo material es un instrumento
donde Dios nos enseña dependencia, contentamiento, generosidad y sobre todo que entendamos que la vida no consiste en los bienes que poseemos. Hay un extracto de un libro que se llama Hombre Light, de un hombre que se llama Enrique Rojas, y él dice lo siguiente: en este final de siglo, la enfermedad de Occidente es la de la abundancia, tener todo lo material y reducir al mínimo lo espiritual. Las personas son conocidas por lo que tienen, por su nivel económico y social, pero son incapaces de superarse a sí mismas. Gente repleta de todo, llenas de cosas, pero sin brújula. Recorren su vida consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo, pasándolo bien, pero sin dirección. Vertimos nuestra vida en cosas de breve tiempo, de corta vida, que se acaban rápido y que no tienen impacto en nada ni en nadie, pero ocupan todo nuestro tiempo, toda nuestra vida y toda nuestra atención. Muy cierto. Hoy la gente vive para tener. A mí me impresiona a muchos de ustedes que trabajan sobre tiempos. Se van a las 6 de la mañana y llegan a las 11 de la noche a su casa. Es increíble, sobre tiempos. Hermanos, se te están pasando los años así, mira, la vida delante tuyo. Tus hijos, mira, están creciendo. ¿Y de qué sirvió? El manejo de nuestro dinero entonces habla claramente de quiénes somos y qué valoramos. Cuando Zaqueo se convirtió, claramente vemos quién era el Dios de Zaqueo. Jesucristo, Él cambió por completo. Cuando el joven rico estuvo expuesto a Jesús, claramente podemos ver quién era el Dios del joven rico. Se fue triste. Cuando vemos que Dios le dice necio al hombre que trabajó toda su vida para tener un buen patrimonio, vemos que el enfoque que le dio el hombre a su vida fue equivocado. Todo el que trabaje por tener un gran patrimonio está equivocado, porque el tiempo se acaba. Cuando somos con nuestras finanzas y evitamos a través del manejo mostrar a Cristo, sin lugar a dudas mostramos quién gobierna nuestro corazón. El ídolo de nuestro corazón es el dinero. Entonces, si el dinero y el manejo del dinero indica lo que hay en mi corazón, dado que el manejo de mis finanzas refleja quiénes somos y la restauración de mis finanzas requiere más que estrategias, tenemos que entender que todos los cristianos deberíamos de arrepentirnos de nuestro manejo financiero. Por ejemplo, ninguno podrá corregir un comportamiento de compra compulsiva a menos que entiendas que eso es pecado, te arrepientas y cambies. No hay ninguna técnica que te ayude a dejar de comprar compulsivamente. Otro ejemplo, estoy tratando de ser práctico. Cuando yo gasto el dinero siendo esposo, sin consultarlo, sin acordarlo con mi esposa, porque creo que yo lo gané y yo lo gasto, hasta que no reconozca que soy ególatra, que no entiendo el sentido y el concepto que dice la Biblia de ser uno, una sola carne, queriendo tú tomar decisiones como soltero, estando casado, hasta que no entiendas que ni siquiera eso es tuyo porque viene de Dios y te arrepientas porque el dueño de todo ha dicho que el día que tú te casas eres una carne con tu esposa y tienes que actuar financieramente como uno, pecas. ¿Cómo ves? ¿No es espiritual esto? Aquí hay esposas que no saben cuánto gana su esposo, que viven con el mínimo ellas. El esposo le da lo mínimo para que ellas puedan comprar entre semana. Hermanos, el día que tú te casaste con tu esposa, eres uno con ella. Entonces, pastor, ¿es malo tener dinero? ¿Hay algo malo en ser rico? No, una aclaración, yo no estoy diciendo que le demos la espalda a adquirir recursos o algo similar.
Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros con habilidades y capacidades para generar recursos. Pero lo que tenemos que aprender es generar recursos que vengan de Dios. Y yo quitar a mi Dios del corazón. Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia, pero Jesús no es su Señor. Aquí vienen, se sientan y Jesús no es su Señor. Es lo mismo a la inversa. Hay cristianos que pueden generar recursos sin que estos recursos sean su Dios. O sea, hay cristianos que pueden tener mucho recurso, pero que esos recursos no controlan su corazón. Ahora, en la Biblia no hay ni un lugar donde se hable que es pecado tener recursos financieros, tener dinero. Al contrario, nos habla de los peligros del dinero, lo que leíamos antes. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, anhelando sobremanera, con avaricia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema es el amor al dinero, el asunto del corazón. Y lo más increíble de esto es que yo puedo ser pobre y amar el dinero, o puedo ser rico y no amar el dinero y amar más a Dios. Por eso dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra muchos dolores significa que el primer problema que tienes al tener avaricia en tu corazón es con Dios, porque por culpa del dinero estás desplazando a Dios. ¿Tú crees que tu felicidad viene con un aumento de sueldo? Hermanos, qué básico. ¿Crees que serás feliz si te aumentan el sueldo? Qué básico. Nosotros no dependemos de eso. Si no me aumentan el sueldo, yo ya debo ser feliz. Porque mi paz, mi vida, mi gozo no viene de lo que puedo poseer, viene del dador de vida. Y Él puede darme lo que quiera. Él es el dueño de todo. Hay un comentario de Juan Carlos Reilly que dice: el dinero es en realidad una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente, dice, Él quita algunas ansiedades, pero introduce tantas, dice, hay aflicción en la búsqueda del dinero. Hay ansiedad en conservar el dinero. Hay tentación en la utilización del dinero. Hay culpa en el abuso del dinero. Y hay dolor cuando gasto y pierdo el dinero. Dice: 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Y dice él: el que no tiene, quiere conseguirlo. Y ahí empieza la gente: ¿qué puedo hacer? ¿Qué negocio? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Y el que tiene quiere saber qué hacer con él y sufre para que no se le gaste. El que no tiene sufre para tener. Y el que tiene sufre para no gastarlo. Y dicen: voy a comprar un departamento. Ya sé, inversión. Una inversión. Además dice: los bienes raíces nunca cae el valor, siempre sube. Pero empieza el primer análisis: pero ¿quién me lo va a arrendar? ¿Y si no me pagan el arriendo? ¿Y si meto unos arrendatarios que después me lo quitan? Y empieza el sufrimiento. Compro un auto y lo voy a poner de Uber para que me deje. Pero si el chofer lo maltrata y lo mete a los hoyos y rompe las ruedas, no compro nada mejor. Voy a invertir en dólares, pero el dólar está bajando. ¿Qué hago? Voy a comprar papas, un campo de papas. ¿Y si nadie las compra? Fíjate, el que no tiene anhela conseguirlo, y el que tiene sufre en preservarlo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6. Ya nos queda poco. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano
de la vida eterna. Fíjate, el texto no dice que los ricos que vengan a la iglesia se desprendan de todo lo que tienen. No, el texto dice que ellos sean generosos, porque la generosidad es una disciplina espiritual para decirle al corazón que el dinero no es quien me gobierna. Porque yo doy, regalo y no me duele hacerlo, dar. Y yo quiero aclarar un asunto muy mal interpretado. Hechos 2, versículo 43. Este texto lo usan en muchos lugares. Pongamos atención a lo que el texto nos enseña. Dice Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es parecido a lo que se plantea hoy en muchos lugares. Como que la Biblia dice que lo que hacían ellos era como un sistema comunista. El sistema comunista como base tiene lo siguiente: todos vendamos todo y nos repartimos según la necesidad de cada uno. Esa es la consigna comunista. Trae todo lo que tienes y nosotros te damos de acuerdo a lo que tú necesitas. Lo que vemos en la iglesia primitiva es parecido a lo que hoy tenemos en la iglesia. Me explico. Un hermano tiene su casa, su auto, su trabajo, y un hermano cae en necesidad. Y quizá esa necesidad de mi hermano nos va a llevar a los que puedan tener más a vender algo para ayudarlo, o ocupar algún dinero que tenemos para otra cosa y colaborar. Y ahí está el error que muchas gentes creen. Creen que en la iglesia primitiva toda la gente llegaba a la iglesia, vendía todo, lo traía a la iglesia, y los apóstoles decían: ya usted va a dormir debajo de la pantalla allá, usted va a dormir al lado del baño allá, ese es su lugar. No. Por eso dice que ellos repartían el pan o compartían el pan en las casas. Pero lo que sí hacían, tenían un corazón tan generoso que tenían bienes, lo traían a los apóstoles y lo ponían al servicio de los que tenían necesidad. Pero no vendían todo y lo traían y lo ponían en un fondo común para dividirlo. Es importante hacer esa aclaración para no pensar de manera equivocada. Es más, si nosotros retrocedemos y vemos el caso de Ananías y Zafira, donde ellos venden una propiedad que tenían, en el original habla de que era una heredad. Esto significa que no es la propiedad que ellos tenían y la vendieron, sino es una propiedad extra que ellos tenían y la pusieron al servicio de la iglesia. Aquí quiero llegar con esto. El hecho de ser generoso significa que Dios no nos llamó a que vendiéramos todo lo que tenemos y lo repartiéramos. Al contrario, Dios quiere proveernos, pero que no amemos la provisión. Solo tenemos que aprender a verla como parte de la generosidad de Dios. Lo debemos de usar bien, ganarlo legítimamente y administrarlo sabiamente. Y esa aclaración para mí es muy importante, porque hoy se ocupa eso para muchas personas, ultrajar a los miembros de las congregaciones y dejarlos sin nada. Hermanos, no es lo que quiere Dios de nosotros. Para terminar, podemos decir que el dinero no es malo en sí mismo. El problema es el amor al dinero, que mi corazón se desvíe tras las riquezas como un ídolo, a tal extremo en que Dios sea quitado de mi ser y yo me vaya en pos del dinero. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿amas el dinero? ¿Amas el dinero? Si amas el dinero, tener las finanzas tuyas en orden de acuerdo a los parámetros bíblicos va a ser un problema, porque la base de los parámetros bíblicos es compartir, y quien ama el dinero no lo comparte. La base bíblica para tener finanzas sanas es la transparencia y la honestidad. ¿Estás dispuesto a eso? El que ama el dinero tiende a privilegiar el dinero y su búsqueda principal es el dinero.
descuida a su familia, su relación matrimonial y al Señor, sin duda. Pero si tú estás entendiendo que el amor del dinero te aparta de Dios, te digo algo, tenemos que arrepentirnos. Pastor, ¿cómo sé si amo el dinero? No lo sé. ¿Pecas por ganar más? ¿Por tener más dinero? Por ejemplo, si mientes en tus declaraciones de impuesto, pecas. Porque tu objetivo es quedarte con más dinero y mientes. O mientes en el valor de un contrato o de una venta para sacar mayor provecho. Personas que mienten en sus papeles para obtener beneficios o abstenerse de pagar algunas cosas. Hay algunos que dicen que ganan menos de lo que ganan, que son pobres. Hay algunos que dicen que viven como allegados, etcétera. Miles de mentiras con tal de exentarse de lo justo. Sencillamente alguien vende un producto que no tiene la calidad que dice que tiene, engañas a la gente. Porque estás vendiendo con la intención de tú tener dinero, no de dar lo que ofreciste. Esto genera conductas de falta de integridad, mentira con tal de ganar más o de exentarse de realizar ciertos pagos. Y esto, hermano, entiéndelo, te aparta de Dios. Como dice la Biblia, se extraviaron de la fe por amor al dinero. Todos estamos expuestos a toda esta clase de luchas por el dinero. Todos debemos de luchar por dejar que Dios obre en nosotros y el dinero sea solo un medio, no el fin de la vida. Por eso Mateo 6:24 Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que aprender a decirle no al Dios del dinero y honrar al Dios verdadero. Por ejemplo, y con esto termino, ¿me ayuda? Tienes que pagar impuestos ahora con todo lo que ha pasado en el país. Tienes que pagar impuestos. Y tienes dos opciones. De un lado está Dios. ¿Y qué te dice Dios? Mira, Dios es clarito. Dios no anda a medias tintas. ¿Qué te dice Dios? Paga tus impuestos. Y del otro lado, el Dios dinero, que te dice: no lo pagues. Ese dinero va para el Estado. Va para el Estado. Mira, a los políticos te lo van a robar. Mejor úsalo tú. El Señor te lo ha dado. Y ahí está mi corazón. Y ahí soy yo, queriendo hacer una fundación privada y queriendo usar el dinero a mi antojo. Pero aún siguen los dos caminos. Dios diciéndome: págalo. Y el Dios del dinero diciéndome que no. Esa es la lucha que hay en el corazón. ¿A quién vas a obedecer? A veces pecamos por ganar más, hermanos. Pecamos por ganar más. A veces ofendemos por ganar más dinero. Le hablamos más a las personas que nos ofrecen o no nos ofrecen lo que pedimos. Tratamos mal a quienes nos hacen perder dinero. A veces ofendemos. El dinero está en nuestro corazón. Por eso Pablo decía a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Estás contento con tu estatus actual? ¿Con cómo vives? El Señor sabe por qué nos tiene así. El Señor lo sabe. ¿Y en dónde estamos? Dios quiere tratar con nosotros para que aprendamos lo que tenemos que aprender. Sin duda su trato es perfecto y Él quiere tratar con nosotros. Mira, si te da más, ¿qué pasaría? ¿Va a dañar la obra? Si te da menos, va a dañar la obra. Tienes que estar contento con lo que tienes ahora. No olvides que Él es el dueño. Hasta que aprendamos a contentarnos, quizá Él nos dará un poco más. Busque Proverbios 37. Con eso terminamos. Dice Proverbios 37: dos cosas te he demandado, Señor.
No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Lo primero. Y lo segundo, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El escritor dice: dame lo justo, Señor, porque él observa que tiene dos tentaciones en el ámbito de las finanzas. Con una profunda humildad, él reconoce que puede desviarse. Dice: si me das mucho, me puedo olvidar de ti. Puedo sentirme autosuficiente al grado de decir: no necesito del Señor. No me des tanto, no vaya a ser que me desvíe y deje de confiar en ti. Y esta es una tentación del que mucho tiene. También va al otro extremo. La otra tentación dice: si me das poco al grado de tener que mendigar, es probable que peque y llegue a robar y te ofenda. El texto dice: lo mucho es tentador, lo poco es tentador. El rico se siente tentado con la autosuficiencia, el pobre se ve tentado con el descontento, la falta de integridad. Y el sabio dice: manténme con lo que necesito. Pablo decía que se contentaba cualquiera fuera su situación, porque Cristo era su tesoro. No por lo que tenía, sino porque lo tenía Él. Por eso detrás de las formas en cómo actuamos, cómo reaccionamos y manejamos, hay asuntos del corazón de los que tenemos que arrepentirnos y corregir los pecados en los cuales hemos estado incurriendo en nuestras finanzas. Por eso, mi hermano, tú haz un barrido hoy, un barrido de tus finanzas. Analiza todo lo que tienes, cómo lo has logrado, cómo lo has obtenido, si has hecho negocios chuecos, si has hecho malas decisiones, si has hecho promesas. Si lo que tienes te ha costado la felicidad de tus hijos, tiempo con tu esposa. Si estás distanciado con tu esposa y tienen problemas respecto a las finanzas, hermanos, la Biblia nos llama al arrepentimiento. Fíjate, esta serie no es para técnicas de cómo administrar, es para arrepentimiento, porque pecamos en la administración de lo que tenemos. Pecamos y Dios nos llama a arrepentirnos. Oremos. Señor, te damos gracias hoy con todo nuestro corazón por todo lo que has hecho en nosotros, por tu amor, tu infinita bondad, misericordia, por tu gracia, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, a aprender a administrar nuestras finanzas, a tomar decisiones sabias, íntegras, Señor, que te honren a ti, que muestren a Cristo, y que entendamos lo que dice tu palabra, Señor, que el amor al dinero, y por causa de eso, Señor, muchos se extraviaron de la fe. Amando el dinero, se extraviaron de la fe. Por eso ayúdanos, Señor Jesús, a entender cuán necesario es, Señor, que tú nos ayudes, nos transformes, nos guíes y hagas tu obra en nosotros. Queremos, Señor, tener finanzas sanas en nuestras vidas, ser personas que estén contentas con lo que tenemos ahora, contentas, Señor, con lo que tenemos. Entender, Señor, de vivir, Señor, entendiendo que tú tienes el control de todo y que estás haciendo una obra en nosotros, transformándonos, Señor, a la imagen de Cristo. Por eso ayúdanos, Jesús, cada día de nuestra vida. Te damos gracias con todo el corazón. Ayúdanos, Señor. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Póngase de pie, por favor.